Desde que se impuso la idea de que las personas somos todos libres e iguales en dignidad y derechos, el constitucionalismo, o sea, la tradición de regular el poder por reglas y la democracia han caminado de la mano. Pero al mismo tiempo, para poder mantener la democracia, para poder asegurar la libertad y para poder mantener la dignidad humana, es necesario que el poder esté limitado. Y esa es la tradición del constitucionalismo. Desde siempre, las constituciones han dividido el poder político, lo han repartido entre diversos órganos de tal manera de que éste no se concentre en una sola mano, de tal manera de que la libertad siga garantizada y que hayan menos riesgos de tiranía. Desde luego quedan en manos temporalmente de personas que tienen que someterse periódicamente a elecciones. El problema fundamental, o uno de los dilemas más fundamentales del constitucionalismo y la democracia, es saber al final quién es el intérprete de la Constitución, o sea, quién impone esas reglas que se le imponen a las mayorías. La Constitución tiene una parte que es de distribución del poder, donde dice lo que cada órgano puede hacer y lo que no puede hacer. Típicamente esas reglas dicen que tiene que haber alguien que las interprete y que se las imponga al propio órgano, porque no es bueno que ninguno de ellos diga hasta dónde llega su poder, porque entonces abusarían de su poder. Entonces los poderes se controlan a unos a otros y hay al final, típicamente, más bien en organizaciones que no son elegidas popularmente, quienes tienen la última palabra en lo que la Constitución dice, hasta dónde puede llegar el poder del presidente de la República, hasta dónde el de los parlamentarios, etc. Y esas reglas que típicamente las interpretan los jueces hacen funcionar el sistema de pesos y de contrapesos, equilibrando a todos los poderes. El problema fundamental está allí donde la Constitución trata de limitar el poder con conceptos más o menos indeterminados. La dignidad humana, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, el Estado está al servicio de la persona humana, la Constitución asegura la justa remuneración por todo trabajo. En esos conceptos genéricos que tienden a limitar típicamente el poder del Congreso, en esos conceptos indeterminados hay un problema muy central. ¿Por qué? Porque quien interprete esos conceptos al final tiene un poder casi de crear y recrear la Constitución, controla a los poderes políticos con mucho mayor libertad, entonces, con mucho mayor discreción. Entonces hay aquí un dilema que se llama el dilema contramayoritario, que se pregunta si las constituciones deben o no deben tener estos conceptos genéricos y quién al final puede interpretarlos. Hay movimientos que sostienen que el ideal es que los interpreten los propios órganos que son elegidos por el pueblo, o sea, que esos conceptos indeterminados queden a disposición de los propios órganos políticos, pero los otros rebaten de que si quedan ellos con la capacidad de interpretar esos conceptos genéricos, bueno, van a abusar de eso y es como dejar a los conejos a cargo de cuidar la huerta. Y entonces la reacción típicamente ha sido entregarle esa interpretación a los jueces, que se dice tienen menos intereses que el de las organizaciones políticas. Y entonces el propio ciudadano puede ir a reclamar su derecho a la dignidad o a la justa retribución. El problema es que como los conceptos son indeterminados, típicamente se dice también que estos jueces terminan imponiendo mucho más su ideología que el derecho, y que ya no es el derecho el que controla el poder, sino los jueces los que controlan al poder. Y entonces surge este dilema contramayoritario. Y aquí encuentran entonces fórmulas intermedias muchos países. Los sistemas anglosajones típicamente le entregan a los jueces la capacidad de advertirle a los poderes políticos que están vulnerando la Constitución, pero no le imponen, porque los poderes políticos pueden insistir en ellos, como el presidente insiste hoy día un decreto ante la Contraloría. Y hay otros que sostienen que el ideal es que las constituciones no tengan estos conceptos indeterminados, que sean más bien de reglas, que yo diría van perdiendo la pelea, pero mantienen una buena advertencia de que no seamos tampoco excesivamente verborreicos o excesivamente líricos en las declaraciones constitucionales, porque al final esas declaraciones le entregan poder a alguien para decidir contra la mayoría.